El pasado ya no es lo que era. La historia sin filtros. Con David Zurdo. Saludos desde el cubil de la historia de Radio Nacional. Pondremos nuestra mejor sonrisa a pesar de que, como siempre, estamos rodeados de brumas. Al menos hoy, con la imaginación, iremos a un lugar luminoso. Sí, porque vamos a viajar a Sevilla, pero no en la actualidad, sino a un momento histórico que cambió para siempre y para bien la ciudad, y que también tuvo mucho que ver con una nueva imagen de España. Ante todo, Sevilla es río. Río doblemente generoso. Del norte llegaba agua abundante que nutría la vega y sus cultivos. Del sur, gracias a su navegabilidad, llegaban gentes, civilizaciones, mercancías. Por el río llegó a Europa el tabaco, el maíz, el tomate y la sífilis. Por el río llegó la riqueza, el esplendor y el oro, pero también las invasiones, la enfermedad y la miseria. Incluso la desviación de su cauce, a causa de sus muchas crecidas, permitió los terrenos para construir la Expo del 92. La Expo del 92, de la que han pasado, demasiados años para quienes ya éramos adultos cuando se celebró. Fue un acontecimiento de enorme calado, con una gigantesca inversión económica y aún mayor en esperanzas para el futuro. La Expo transformó Sevilla y atrajo a 18 millones de visitantes de todo el mundo que nada más entrar se apresuraban a hacer largas colas. En las columnas del que fue pabellón de Canadá aún se conservan algunos mensajes de los visitantes que esperaban para ver la primera película filmada en formato IMAX. Uno de los retos de la Expo fue intentar atenuar el calor del verano sevillano para los miles de turistas. En ella se usó por primera vez luces LED, lectores de huellas, pantallas táctiles o la fibra óptica, aunque también tuvo sus sombras, unas pérdidas de 35.000 millones de pesetas, unos 210 millones de euros. Hoy su recinto es un parque científico y tecnológico. Aquí se alojan hoy más de 500 entidades y empresas que emplean a casi 24.000 personas, la mayoría en servicios y tecnologías avanzadas. Sea como fuere, la Expo 92 fue un éxito que congregó gentes de todo el mundo y, como decíamos, ofreció una nueva imagen de España moderna, muy alejada ya de la dictadura y como una pujante democracia occidental. Eso sí, sin olvidar su historia. Se conmemoraba el 5º centenario del descubrimiento de América. Países de todo el mundo, organismos internacionales y también comunidades autónomas quisieron estar presentes en la cita y por eso se construyeron más de 100 pabellones. Visitándolos era posible viajar a cualquier lugar sin salir de Sevilla. Fuera ya de los pabellones, la Expo del 92 también se disfrutó en sus calles, cada tarde con la tan esperada cabalgata. Y cada noche con el espectáculo del lago, toda una revolución para la época que permitía ver a monstruos y a bailarines sobre una pantalla creada a base de agua. Para hablar de aquella exposición universal tenemos hoy a un periodista y escritor que ha elegido precisamente la Expo 92 para situar la intriga de El Barón, una novela negra repleta de misterio y suspense. Bueno, como debe ser. Nuestro invitado es Chema de Aquino, que además de lo que ya hemos dicho, periodista y escritor, es jefe de operaciones de la agencia de marketing online Plan Media Digital. De su mano nos adentraremos en las curiosidades más interesantes de la Expo de Sevilla, que tiene muchas, y que además ahora, con la perspectiva del tiempo, pues como que ganan en sabor. Chema, gracias por la visita, ¿qué tal? Hola David, gracias a ti, estoy encantadísimo de estar aquí contigo. Bueno, nosotros estamos en Madrid y tú estás en los estudios de Sevilla, así que te pierdes el aroma de este cubil de la historia, pero ojo que lo digo en el mejor sentido, te lo ahorras más bien, porque aquí tenemos mucha densidad. Oye, mira, pero estamos justo en la Cartuja, así que sí. El lugar del que vamos a hablar hoy. A ver, ¿dónde crees que van a estar los estudios de Radio Nacional? Pues en el mejor sitio, claro. Bueno, es cierto que muchos pensaban que Sevilla no llegaría a tiempo de celebrar aquella Expo 92. Yo creo que era el sentir nacional y sobre todo el de la ciudad, que Sevilla no iba a ser capaz de llegar a tiempo a celebrar esa Expo del 92 y que sobre todo, ¿no?, el sur, que yo creo que en esa época había mucha más brecha entre norte y sur que ahora, pues se iba a notar, ¿no?, ese lastre que siempre ha tenido, pero al final, como bien decías antes, creo que fue todo un éxito, y cuanto más años pasan desde ese momento, más se ve, ¿no?, más se valora. En un sentido general, porque luego ya iremos a detalles, ¿no?, pero ¿hasta qué punto cambió Sevilla con la Expo?
pues de ser una ciudad que todavía no miraba mucho más allá de sí misma a abarcar una visión global, internacional. Date cuenta que aquí se dieron unos cambios espectaculares. Se amplió el aeropuerto, se hizo una estación de tren nueva, Sevilla miró al río, que antes había un muro en torneo que separaba lo que era la Expo, los antiguos terrenos, ¿no?, de la Cartuja con la ciudad, y de repente una ciudad que miraba para adentro podía mirar hacia el exterior y ver un río y expandirse. Y luego aparte yo también creo que un poco la mentalidad, ¿no?, la mentalidad de ver aquí diferentes culturas durante 6 meses muy intensos hizo que todos nos enriqueciéramos mutuamente. Y además de Sevilla, claro, esto también cambió la imagen, ¿no?, de España en global. Es que el año 1992, además de la Expo de Sevilla, es que eran los Juegos Olímpicos de Barcelona, que también fue seguido en todo el mundo, también fue un éxito. También Madrid, que se habla menos, pero también fue la capital de la cultura. Fue un escaparate espectacular para Europa y para el mundo. Imagino que Sevilla se eligió para la Expo 92 por la relación, claro, el 5º centenario del descubrimiento, pues su relación con América, ¿no? Sí, ese era el leitmotiv, ¿no?, de la Expo. Al principio, fíjate, iban a ser 2 ciudades las que fueran a albergar esta Expo. Por un lado Chicago en Estados Unidos y por otro lado Sevilla, precisamente para eso, para conmemorar los 500 años, ¿no?, del descubrimiento de América. ¿Qué pasa? Que al final Chicago, la organización de la ciudad se retira pocos años después, creo que del anuncio. No sé si fue en el 82 cuando se anuncia, en el 85 más o menos, y al final se queda Sevilla como sede única para celebrar ese acontecimiento, y yo creo que precisamente por eso, porque al final de 2 pasó a ser solamente una sede, todo fue mucho más grande, ¿no?, mucho más espectacular. Pues sí que es curioso, ¿no?, que Chicago se eligiera también para, claro, compartir a los 2 lados del Atlántico, claro, ¿no? Claro, pero Chicago precisamente, que podía haber sido a lo mejor otra ciudad más del sur de Estados Unidos, más relacionada con España, ¿no? Pero bueno. Sí, la verdad es que fue un poco, no sé en su día cómo fue, pero a mí sí que me parece sorprendente que fuera Chicago, pero igualmente todos sabemos la fuerza que tiene también Estados Unidos a nivel cultural y político. Yo creo que también por ahí andaban los tiros. Bueno, claro, ya sabes lo que decía Saramago, ¿no?, aquello de que en el mundo hay 2 superpotencias, los Estados Unidos y tú, cada uno de nosotros, obviamente, pero Estados Unidos es la primera. Bueno, ¿cómo era la Sevilla de 1492? Pues más que la de 1492, justo los años siguientes, ¿no? Sí. Cuando ya se establece esa ruta de comercio entre América y toda Europa, pues te diría que fue, si no la ciudad más importante de Europa, una de las más importantes. Durante mucho tiempo hubo realmente un monopolio, piratas aparte, ¿no? Uh-huh. Entre América y Europa, y todo pasaba por Sevilla. Al final, Sevilla, al tener un puerto fluvial con el Guadalquivir, dificultaba muchísimo los ataques del exterior. Tener un puerto protegido dentro de la península hacía que fuera un enclave perfecto y único para recibir esas mercancías. Y los Reyes Católicos yo creo que eran muy conscientes de eso y de la importancia de esa ruta comercial. De hecho, claro, ahí estaba la mítica casa de contratación, ¿no? Que hoy es un recuerdo, ya digo, mítico para Europa y para el mundo. Sí, una institución que prácticamente zanjaba cualquier tipo de problema que pudiera tener ese comercio, ¿no?, desde las Indias. Y además, fíjate que Sevilla fue receptora de muchísima gente. Cualquier tipo de actividad comercial que se realizara con América pasaba por aquí, así que eso implicaba que cualquier persona de Europa que quisiera hacer algún tipo de negocio o probar la aventura de irse a hacer las Américas, ¿no?, como se decía, tenía que pasar por aquí. Y en esa época, en el siglo XV, Sevilla duplicó el número de sus habitantes, poniéndose a la altura de ciudades pues de aquella época como Londres o Venecia, que eran otras de las importantes. Vamos a volver al siglo, en este caso XX, porque ¿qué es esto de que primero
se hizo un puente y luego se hizo un río? ¿Qué significa esto? Pues mira, hace en los años 40 o por ahí, Sevilla sufría de muchísimas inundaciones, sobre todo en la parte de Triana. Y lo que se decidió es modificar el cauce del río, algo que suena raro y extraño y atrevido sobre todo, pero se hizo así para evitar esas inundaciones que eran constantes. Los habitantes de Triana prácticamente todos los años tenían que sufrir esas inundaciones, incluso ir casi que en barca, ¿no? O en canoa por las calles. Se decidió tanto modificar el cauce, levemente, tampoco estamos hablando de una locura, pero sí se hizo esa modificación del cauce, además se pusieron obras arquitectónicas para poder frenar esas crecidas del río. Pero en el 92, bueno, unos años antes, cuando ya se ve que el proyecto de la Expo es una realidad para Sevilla, se decide volver al cauce original del Guadalquivir, porque ya esos problemas anteriores ya estaban solucionados, y para aprovechar el terreno que había en lo que antes era el cauce y que ahora era tierra, pues se hizo primero un puente, se construyó primero el puente y después se hizo pasar el río por debajo, algo que yo creo que es curiosísimo. Antes has mencionado también algo, esto es muy importante, ¿no? Porque has hablado de esa nueva estación de tren que se hace, pero sobre todo la llegada de ese tren nuevo que cambia España por completo, ¿no? Sobre todo entre Sevilla, luego Barcelona y los demás que están surgiendo hoy, pero que es el AVE, ¿no? ¿Qué fue el AVE para Sevilla? Pues yo creo que vertebrar Andalucía con Madrid y acelerar el tránsito entre la capital de España y la de Andalucía, lo que provocó que lo que antes eran, pues creo que eran 10, 11 horas de trayecto en el tren, además creo que eran la mayoría en horarios nocturnos, que eran pesadísimos, o el coche, que era eterno, pues al final en apenas 2 horas y media, 3, estás en Sevilla o estás en Madrid. Eso para la cultura, para el negocio, para los habitantes de Sevilla fue un impacto tremendo y lo sigue siendo a día de hoy, ¿eh? El tener el AVE nos facilita a los sevillanos el estar en Madrid por la mañana y poder volver por la noche, algo impensable en el 91. Ahora vamos a escuchar un corte de audio de un hecho que muchos recordarán, los que tenemos ya una cierta edad, y luego comentamos. ¿Qué le digo yo a Sevilla? Qué susto se ha llevado Curro esta tarde. La mascota de la Expo ha terminado con sus 4 compañeros de viaje en el agua. La nao Victoria, que había sobrevivido a la circunnavegación de Elcano y Magallanes, pues en la prueba se hundía. El carpintero y sus hijos se dispusieron a soltar las amarras para que el barco saliera. ¿Qué ocurrió? Que uno de los ayudantes pues no soltó el dogal en el momento en que tenía que soltarlo. Pero, Chema, a ver, esto es tremendo, ¿no? Yo me acuerdo de la imagen de Curro corriendo, saltando por la borda para no ahogarse. Creo que era una chica, ¿no?, la que iba dentro del pájaro. No lo sé, no sé si era una chica o un chico, pero yo creo que el susto no se lo quitó del cuerpo en mucho tiempo, ¿eh? Además, esos trajes que a día de hoy ya de las mascotas pesan muchísimo y dan muchísimo calor, imagínate en el 92 cómo sería. Intentó volar Curro en este caso, pero no pudo, ¿no? Pero ¿cómo pudo ocurrir esto? Porque sí fue simplemente un fallo, ¿no?, de organización, de coordinación, ¿no? Sí, según parece, pues una de las ataduras no se soltó a tiempo y al final el barco pues viró, se fue a pique y Curro, el pobre, pues entró en el agua y nada, bueno, es uno de los percances que tuvo la Expo, que tuvo bastantes, durante los años anteriores a su inauguración, tuvo percances así, algunos anecdóticos como este, que fue un poco de humor, porque gracias a Dios no hubo ningún tipo de percance grave a nivel nacional, pero también es verdad que hubo otros un poco más grave, ¿no? Sí, más ahora comentaremos, pero háblanos un poco antes de Curro, ya que estamos con él, esta mascota, ¿no?, de la Expo, que no tenía mucho de sevillana, ¿no? El nombre. El nombre solo. Curro, que sí que es un nombre, un apodo muy, muy común en Sevilla, pero no parece tener ningún tipo de relación cultural con Sevilla. Es un pájaro indefinido, porque no se sabe qué tipo de pájaro es, con ese pico estrafalario, multicolor, con la cresta, y que sin embargo yo creo que cayó bien a todo el mundo. Al principio se le vio con formas un poco más o menos definidas y luego sí que se fue cambiando un poco su imagen y llegó a ser, si lo comparas con otras mascotas de eventos anteriores, incluso yo creo que posteriores, una mascota con mucho movimiento.
lo veías en la televisión y realmente volaba, hacía gracias, caminaba, y sin embargo otras mascotas eran bastante estáticas. Y yo creo que cayó simpático, y a día de hoy, en los últimos años, su imagen ha ido ganando otra vez protagonismo, y yo lo veo ya a menudo en camisetas. Yo tengo unos calcetines de hecho con Curro, se sigue vendiendo, y está siendo un objeto de merchandising increíble. Yo creo que está, bueno, no son los Vengadores, pero oye, por ahí va, Hombre, tanto como los Vengadores, pero vamos, bueno, antes decías eso, que habían ocurrido muchos percances, y es que parecía que había gafe, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que sí fueron graves es el incendio del pabellón de los descubrimientos. Eso fue en febrero del 92, el día 18, sale ardiendo el pabellón de los descubrimientos. Fíjate el nombre, el pabellón de los descubrimientos, es decir, el que llevaba el nombre del tema de toda la expo. Sí. Iba a ser el centro neurálgico de toda la exposición, donde había un proyecto ambicioso de mostrar varios descubrimientos y varios adelantos tecnológicos de la humanidad durante toda la historia. Y misteriosamente, porque es verdad que hay algún tipo de indicio, pero tampoco nadie lo aseguró, pues un operario que estaba soldando, pues unas chispas salió de la soldadura, prendió los materiales que eran muy inflamables, los que estaban en ese pabellón, y al no estar en funcionamiento aún el pabellón, todavía no se habían activado los servicios o los alarmas antiincendio, ni el mecanismo antiincendio que sí que tenía ya la expo preparada para cuando se inaugurara, y en pocos minutos ardió por completo el pabellón, se vio la nube de humo desde toda Sevilla, y fue algo impactante, sobrecogedor, y que llenó, yo creo que un poco de pesadumbre, ¿no?, a los sevillanos, al decir, ojo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Peligra la expo? ¿Hay algún tipo de problema? Pero finalmente tampoco hubo que lamentar daños personales graves. Creo que sí que hubo 2 operarios que tuvieron que ir al hospital, pero no hubo muertes. Eso sí, el pabellón quedó totalmente inutilizado y no dio tiempo a modificarlo ni arreglarlo, porque claro que estamos a 2 meses, ¿no?, mal contado de la inauguración. Bueno, pero eso no frenó la expo, no frenó su éxito, o sea que al final, bueno, se quedó en simplemente ese gafe, entre comillas, ¿no?, que quedaba por ahí pululando. Sí, y además una excusa, ¿no?, también para atizar un poco a la expo y para los organizadores, y bueno, no pasó de ahí. Vamos a cambiar un poco de tercio, porque hemos dicho que tú eres autor de El Barón con V, la novela. ¿Por qué elegiste la expo precisamente para ambientar esta novela? Primero porque creo que lo que hemos comentado antes, Sevilla dio un cambio espectacular en cuanto a ciudad y forma de ser gracias a la expo del 92, y creo que era un momento, un lugar, un enclave perfecto para ambientar una novela. Mis novelas son novela negra de detectives, y me gustaba mucho abordar mi detective, que es Ángel Costa, en su época de juventud, con unos 30 años, y como ya había hecho una novela anterior, que él tenía 50 más o menos en el 2012, pues digo, pues perfecto, año 1992, meto este tipo de curiosidades que ya adelanto, ¿no?, que está por ejemplo el del incendio del pabellón, con mi particular forma de ver cómo fue ese incendio, y además, por otro lado, porque yo era muy pequeño cuando se inauguró la expo, yo tenía 3 años y medio, lógicamente no me acuerdo de nada más allá de lo que me contaban mis padres o mis hermanas mayores, y ha sido toda la fase de documentación una experiencia fascinante para mí, riquísima, porque he estado viendo documentales, películas, he estado buscando en la Feria del Libro Antiguo libros sobre esa época, y me ha parecido aún más bonito y más importante de lo que yo pensaba o tenía en mi imaginario, ¿no? Por lo tanto, aunque es novela, vamos a decir que nos vamos a encontrar mucho de realidad por debajo de la ficción. Sí, las curiosidades sí son reales, sí que hay pues eso, anécdotas reales como esta del pabellón. No está centrada en la expo, es decir, la expo está de fondo, y hay algunos personajes que están basados en la realidad, pero como siempre, como pasa en cualquier libro de ficción, por muy documentado que esté y por muy fiel que se quiera ser a la realidad, esto no deja de ser ficción, una obra literaria, y yo me tomo todas las licencias que necesito para que funcione la historia, más que la historia del relato, ¿no?, digamos, más que la historia veraz y real. Pero ahora, volviendo a la realidad, la expo ya nos queda poco tiempo, por desgracia, pero así ya sabes que es el tiempo, nos hace estas jugadas. Pero hubo, aparte del éxito en general en visitantes, digo en visitantes globales, también hubo visitantes célebres, por ejemplo Fidel Castro, Lady Di, Gorbachev. Es que las expos se la tomaron muy en serio. Yo he estado también investigando exposiciones universales anteriores y futuras,
y casi ninguna, bueno, quizás la de París, ¿no? Con la famosa Tour Eiffel, creo que también fue una expo. Pocas veces se ha visto tantos jefes de Estado o familias reales que van a visitarla. Aquí estamos hablando que fueron, creo que casi 70 jefes de Estado, 100 y pico países los que hicieron pabellones, las comunidades autónomas de España, incluso empresas, y todo el mundo quería venir a demostrar y a ofrecer lo mejor de su país. Y eso fue, yo creo que algo tremendo, ¿no? Que todo el mundo se tomara en serio, que al fin y al cabo no es más que un escaparate, ¿no? Pero todo el mundo quiso estar en ese escaparate en Sevilla en 1992 y realmente casi todos los países estuvieron. Hombre, Chema, al fin y al cabo los escaparates hacen que se vendan las cosas, ¿eh? O sea que son muy importantes, pero ¿qué quedó de la Expo? O sea, hoy... Porque hemos visto, por ejemplo, hemos escuchado, ¿no? que ha quedado un parque tecnológico. También hay zonas abandonadas, ¿no? ¿Qué ha quedado de la Expo? Contrastes. Tenemos este magnífico estudio en el que estoy yo ahora, por ejemplo, y fíjate, yo estudié periodismo en la Facultad de Periodismo que está en La Cartuja. Todos los trabajos que he tenido han sido en La Cartuja y en el que estoy ahora también. Soy del Betis y este año hemos ganado la Copa del Rey en La Cartuja. Tiene muchísimas cosas buenas y hay muchos pabellones que se mantuvieron en pie. Creo que es de las expos en las que más pabellones se han mantenido en pie para usos posteriores y casi todos son empresas. Hay muchos proyectos que están ahora mismo sobre la mesa y que parece que se van a aprobar para ampliar un poco la oferta que hay en La Cartuja. También hay, por ejemplo, hay teatros, hay centros sanitarios, hay bastantes cosas que impulsan de nuevo la zona. Pero sí es verdad que todavía hay muchos pabellones abandonados y algunos que son preciosos. Yo tengo enfrente uno del trabajo que es muy bonito, no sé si era el de Finlandia o Hungría, no me acuerdo, y están totalmente abandonados, sin uso, porque tampoco hay opción, ¿no?, a rehabilitarlos por completo, o cuesta mucho dinero, o todavía no hay un proyecto que se haya presentado para hacerlo. Bueno, tiempo al tiempo. Bueno, Chema, ahora sí que se nos ha acabado el tiempo de verdad, es una constante, ¿eh? O sea, no hay nada que hacer. Pero antes de despedirnos, eso sí, vamos a recordar, Chema de Aquino, autor de El Barón, que es precuela de la otra novela que has hablado sin mencionar el título, Costa, y ambas se pueden encontrar en Amazon. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias a ti, David, ha sido un verdadero placer. El pasado ya no es lo que era. La historia sin pelos en la lengua. En Radio 5. La historia de Hispania, ligada a la de Roma durante siglos, tuvo un punto de inflexión con un hombre que lo cambió todo, César Augusto. Sí, ese que solía decir lo de que en lo que tarda de hervirse un espárrago. Bueno, y decía muchas cosas más. Pacificado el imperio tras las guerras civiles y cerradas las fronteras, la paz romana se impone en el orbe. Los poetas cantan las excelencias del hombre que la ha hecho posible, el designado por los dioses, Augusto. A su muerte es divinizado por sus seguidores que propician el culto imperial. En Tarragona, una de las ciudades más importantes de Hispania, la monumentalidad urbana se impregna del recuerdo a Augusto. El culto al emperador se integra en una religión romana de carácter politeísta. El pasado ya no es lo que era. En Radio 5. Gracias por acompañarnos, le esperamos en el próximo programa. Recuerde, eso sí, que puede también escuchar el podcast en la página web de rtv.es. Nos despedimos de usted, quien le habla, desde el micro, David Zurdo y Rodrigo Vázquez de Prada a los mandos radiofónicos. Gracias de verdad por estar ahí. Y ahora hacer cosas que mientras contamos historias, la historia, como siempre, se sigue haciendo. A veces miro al pasado y apenas alcanzo